Hola Ramón, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos encantados de que estés aquí con nosotros porque eres nuestro primer invitado del año 2025 a nuestros encuentros de prevención. Un honor para mí estar aquí y más es el primero. Y para nosotros también es un honor con la experiencia que tú tienes. Pues nada, vamos a hacerte una pequeña entrevista antes del encuentro de prevención que tenemos más tarde. Uh-huh. ¿Y estás preparado? Sí, sí. Muy bien, pues vamos con la primera pregunta, ¿vale? Después de 30 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿en qué crees que se está fallando? Bueno, es una pregunta compleja y de la que tampoco hay una sola respuesta, porque yo creo que son multitud de causas o de temas los que habría que abordar, ¿no? No es cuando yo recuerdo que es muy habitual en los foros de prevención que se hable un poco de lo que se ha hecho mal, en que se puede mejorar, cada uno tiene su punto de vista, pero yo creo que no existe una fórmula mágica, ni siquiera 3 o 4 premisas concretas que trabajando sobre ellas se pudiera mejorar, ¿no? Un poco la integración de la prevención en las empresas, etcétera. La prueba tenemos en que la propia administración, tanto la estatal como la autonómica, en cada comunidad autónoma, en cada provincia, se han intentado hacer muchas iniciativas, algunas funcionan mejor, otras peor, pero es complicado encontrar la fórmula mágica, ¿no? Entonces, como es una pregunta compleja, yo me he traído unos apuntes, de aquí me he traído unas notas que he preparado y tal, porque yo creo que contestar de forma somera a una pregunta tan compleja es complicado. Entonces, bueno, al final yo te voy a dar mi punto de vista sobre cosas que yo creo que sí tenemos que trabajar, y yo creo que el cúmulo o el trabajar conjuntamente en cada una de las cosas que voy a decir nos puede hacer mejorar mucho, ¿no? La prevención sigue siendo se sigue planteando como un formalismo. Es muy burocrática, la legislación no ha ayudado y está muy lejos de la cultura preventiva real, ¿no? Tenemos muchos puntos en este aspecto que podemos decir como ejemplo, ¿no? Al final se ve como un modelo coercitivo, un poco enfocado en el cumplimiento normativo, ¿no? Y que no quiere decir que la normativa no sea importante y tenga que ser cumplida, ¿no? Pero al final a los prevencionistas se nos ve más como un burócrata, como un castigo. Yo muchas veces he oído que se nos dice, no, la prevención es el impuesto revolucionario, ¿no? Y todavía, pues, no solamente en el mundo de muchos empresarios, o algunos empresarios, sino de los propios trabajadores, sino ve la prevención como el follonero, un impuesto que tengo que cumplir y tal, pero no es esa integración, ¿no? Sí. Tampoco la judicialización nos ayuda mucho, porque al final tenemos aspectos legales y cumplimiento muy formal, muy defensivo, de enfoque defensivo. Lo voy a hablar en mi intervención ahora después de la parte del perito en prevención de riesgos laborales, que hacia la judicialización de los accidentes pues hace que en muchas ocasiones pues estemos buscando más cómo redactar documentos, o incluso cuando investigamos un accidente pensando más en las responsabilidades que se van a generar después, que realmente la parte puramente preventiva, ¿no? Al final la coordinación de actividades empresariales pues se ve como un intercambio de documentación, más que como realmente una reunión entre diferentes empresas para ver un poco con qué medidas adoptamos, que tienen que ser sencillas, concretas y concisas, y para evitar accidentes, ¿no? Se ve más como un intercambio de documentación, te paso mi evaluación de riesgo, que es un tocho así, o mi plan de seguridad, tú me pasas el tuyo, realmente eso no es integración, es una coordinación eficaz, ¿no? Entonces, yo creo que nos ha conseguido romper un poco la barrera cultural que se tiene de la integración de la prevención. Los empresarios, en primer lugar, los que están concienciados, al final acaban delegando en un equipo de prevención, que está bien, pero al final el empresario tiene que ser la cabeza visible, tiene que ser quien se integre y se tiene que implicar. Cuando dentro de la empresa se ve que el empresario se implica, en primera línea, los trabajadores son de otra forma. Cuando ven que el empresario delega en una persona, aunque le dé poder, claro, al final entre los trabajadores se contagia el tema de que, por un lado, quiero que se haga las cosas bien, pero lo debe un tercero, ¿no? Cuando el empresario para hacer ciertas cosas no delega a nadie, sino que lo hace, lo asume. Entonces, el empresario todavía no ha entendido que la mejora de la prevención va implícito y va de la mano con una mejora de la gestión de la productividad y la competitividad de la empresa. Entonces, eso es un poco el punto de vista de ver la prevención de forma formalista. Luego hay una falta de integración absoluta. Es decir, tampoco la externalización de la prevención, el contratar por parte de las empresas siempre con servicios de prevención ajenos ha ayudado, cuando la propia ley de prevención indicaba que se tenía que propiciar siempre la integración, llevar la prevención desde dentro con personal propio, y se ha externalizado y se ha permitido que se externalice. Al empresario tampoco ve rentabilidad en la prevención, ¿no? No sé si lo ve como el impuesto que te he comentado, pero sí que no ve, por lo menos a corto plazo, esa rentabilidad, ¿no? Sí.
y tal, cuando sí que la tiene, pero hay que demostrárselo con hechos y eso no es fácil porque tampoco ayuda un poco la situación que tenemos actualmente. Entonces, bueno, y tampoco nos engañemos. Al final, cuando a mí no me gusta la frase la inversión, la prevención es una inversión, no es un coste. Es un coste. Es un coste. Hacer prevención vale dinero. Sí. Otra cosa es que luego lo rentabilices con creces. En un mejor clima social, reduciendo accidentes, en mejorar la productividad porque no tienes que estar cambiando procedimientos de trabajo, personas que se han accidentado o que tienen enfermedades profesionales, pero hay que gastarse el dinero por parte de la empresa en hacer prevención y luego lo va a rentabilizar con creces, pero es un coste de inicio. Eso es una cosa que tiene que tener claro. Luego, también hay un tercer punto, hablaba de la prevención formalista, la falta de integración preventiva, y un tercer punto es la insuficiencia del factor humano, del abordaje del factor humano. Es decir, no se implica al trabajador. Al trabajador se le tiene en cuenta como un sujeto pasivo y el trabajador hay que implicarlo. Hay que implicarlo absolutamente porque si tenemos un accidente, buscamos al final el error humano culpables en vez de analizar las causas raíz, las causas básicas, iniciales de un accidente y por qué se ha llegado hasta ahí. Pero eso como decía antes, con la judicialización de la prevención es muy complicado, ¿no? Estamos en un proceso penal que se puede abrir en caso de un accidente, al final estamos buscando entre comillas culpables o que cada uno un poco pueda asumir lo que, pero pueda no me gusta para escurrir el bulto, pero sí un poco delegar esa responsabilidad en otros, ¿no? Entonces eso pues tampoco ayuda. Entonces, la prevención sigue siendo, quizás el gran problema de estos 30 años es que la prevención sigue siendo un añadido a la gestión de la empresa. Y la prevención tiene que estar dentro de la gestión de la empresa, como está la calidad, como está el medio ambiente, como está la producción, como está multitud de factores, tiene que ser un punto más. Entonces, sigue siendo como algo que mucha gente dice, no, la seguridad es algo nuevo, no es algo nuevo. O sea, primero, seguridad se ha hecho de la prehistoria y adoptar medidas preventivas se han adoptado desde siempre, pero se sigue viendo como parece que la ley de prevención del 95, que ya son 30 años, sí. Fue cuando nació la prevención, pero tenemos la ordenanza de seguridad y higiene del trabajo del 71, y había normativas anteriores, la normativa de la inspección de trabajo de 1908, 1910 por ahí, es decir, hay un montón de normativa y de reglas que siempre han existido en materia preventiva, ¿no? Entonces parece como algo nuevo, como algo de repente que ha aparecido y hay que hacer prevención y ha estado siempre. El problema es que falta esa integración real. También tenemos un problema que yo creo que también influye mucho, que es las deficiencias en formación e información. La formación no es de calidad. La formación, que dice la ley de prevención del artículo 19, que es teórica y práctica necesaria y suficiente, es teórica, práctica en el menor de los casos. Vos sois un ejemplo muy bueno de la formación práctica. A mí me consta que en cualquier equipo de trabajo en altura que vendéis, una línea de vida, líneas de anclaje, etcétera, obligáis a que la empresa que lo adquiere venga a formarse para saber instalar vuestro equipo de trabajo, vuestro equipo de protección, etcétera. Y eso es lo realmente importante, porque ¿de qué sirve tener una línea de vida, una línea de anclaje muy buena que aguanta la caída de 4 trabajadores y luego no se sabe instalar bien o no se establecen procesos de trabajo seguro durante el montaje, el desmontaje y también la utilización, ¿no? Entonces, es muy importante la formación práctica. Y la formación práctica, partiendo de la base que hasta el propio convenio de la construcción, que tiene una formación de oficio de 20 horas de encofrador, de ferralla, etcétera, y se sigue impartiendo en aula sin ser formación práctica, y la formación que imparte los servicios de prevención del artículo 19 de la ley de prevención sigue siendo una formación teórica casi siempre, pues ya tenemos un gran problema, ¿no? De que si nunca es específica, adecuada, de reciclaje ni hablamos, y luego además se ponen trabas a la formación, a que sea una formación legal. Porque claro, con el tema de que solamente la formación del artículo 19 puede ser impartida por el servicio de prevención, pues se le ponen puertas a entidades que dan formación de muchísima calidad, con gamificación, con realidad virtual, con realidad aumentada. La formación que vosotros hacéis, hacéis una formación de mucha calidad, pero no es una formación de artículo 19 porque no sois servicio de prevención. ¿Vale? Entonces, está muy bien, es una formación complementaria y es muy importante, pero yo también como director del servicio de prevención de TOSA, de un grupo de empresas, yo también necesito que la formación que tenga un respaldo legal. Claro. Entonces, el que no se permita que vuestra formación tenga la misma validez o el mismo peso legal que puede tener un servicio de prevención ajeno, cuando no es por menospreciar el servicio de prevención ajeno, pero no son especialistas en la materia como vosotros podéis ser en lo vuestro, o como una empresa que da una formación específica de ATES, o de espacios confinados, o de cualquier otra cosa. Al final son empresas especializadas, ¿no? Entonces, no se ha facilitado tampoco legalmente el que se integre esa formación como una formación legal, ¿vale? Que ya es difícil de controlar la formación del artículo 19 y del servicio de prevención ajeno que sea de calidad.
si encima abrimos el abanico de entidades formativas, etcétera, es complicado, pero por ejemplo hay mucha formación de plataformas elevadoras, de carretillas, entidades muy especializadas que son teórica y práctica, que la gente conduce la carretilla, pues eso de lo que se trata, que la gente realmente aprenda a conducir la carretilla con seguridad, que no deja de ser la formación de acreditación, de acreditación de tu puesto de trabajo, es decir, manejo del equipo de trabajo más la prevención, que además tampoco deja de ser la formación del artículo 5 del Real Decreto 1215 de equipos de trabajo, ¿no? Es una formación del uso de ese equipo de trabajo. Claro, el que legalmente no se permita que esas formaciones tengan la misma capacidad legal, pues es un problema de cara a que las empresas muchas veces queramos invertir en ese tipo de formación, ¿no? Y ya te digo, como te comentaba antes, las nuevas tecnologías, la realidad aumentada, virtual, la gamificación, todo eso hay entidades haciendo cosas muy chulas, muy didácticas, que la gente aprende mucho, pero parece que como a no ser por el servicio de prevención ajeno, pues ya no es lo mismo, ¿no? Y luego, bueno, respecto a los técnicos de prevención, también tenemos un problema. En general se nos considera un poco que tenemos un rol bajo, ¿vale? En muchos casos porque tampoco la formación es adecuada a los técnicos de prevención, muchas veces son máster a distancia, etcétera, y es muy complicado aprender, aunque sea un curso de 600 horas, ¿no? Hay una sensación de muchos técnicos de prevención de que están pegando en el desierto, de que no se les hace caso, y es cierto. Yo tengo la gran suerte de trabajar en una empresa donde se me apoya y tenemos un servicio de prevención, un equipo humano de 8 personas en las que pues, tenemos un cierto peso específico, también ganado, ¿no? Después de tantos años. Pero hay muchos técnicos de prevención que se sienten un poco, están un poco ahí en medio de ningún sitio, un poco entre el empresario que siempre está como, joder, siempre dando el follón para que se mejoren los equipos, para que se mejoren las condiciones entre los trabajadores, ¿no? De ponte el EPI, no sé qué. Al final es una figura muy complicada, partiendo de la base de que no tiene una capacidad de ejecución el técnico de prevención, y además tiene que ser así, porque si tuviese una capacidad de ejecución del técnico de prevención, primero, seguramente las empresas, yo siempre digo, si yo decidiese en las obras la prevención que se hace, hubiésemos cerrado la empresa a los 6 meses. Pero yo priorizaría la prevención por encima de todo, ¿no? Hay que buscar el equilibrio entre la prevención y la producción. Al final, las empresas sobrevivimos gracias a lo que se produce, a lo que se factura. Hay que buscar ese equilibrio. Y si el técnico de prevención tuviese capacidad absoluta, aparte de ser a Dios, y es además imposible saber de todo, eso no facilita la integración. Eso quiere decir que al final hay que hacerle caso a aquel por sus narices, pero la integración tiene que ser que la gente esté convencida de cómo se tienen que hacer las cosas. Y para eso los mandos intermedios, los jefes de sección, los jefes de turno, encargados, capaces, etcétera, todos los mandos intermedios tienen que estar implicados. Eso es lo que es la integración. Pero realmente el técnico de prevención, yo siempre, en uno de los libros que escribí, hablaba del diagnóstico del sector de la construcción en materia preventiva, hablaba de que el técnico de prevención tiene que ser un agente de cambio. Es decir, tiene que ser alguien que ayude a la mejora del clima de la empresa, a la concienciación preventiva, pero no tiene que ser la punta de lanza. Es el error que cometen muchas empresas y jefes de empresarios y jefes de departamento, etcétera, intentar cargar al técnico de prevención todo cuando no se ha cometido, y que hasta los propios técnicos de prevención lo cometen ese error, porque a veces ese exceso de celo, de querer hacer más de lo que te compete, pues aparte de que le pueda suponer una responsabilidad excesiva, puede hacer que en un momento dado se le impute una responsabilidad. Entonces, al final los técnicos de prevención no somos superhombres y tenemos que hacer lo que nos compete, que para eso hay un plan de prevención, que esa es otra, que un plan de prevención donde están definidas las responsabilidades que son documentos muy genéricos y que dejan mucho que desear, y el plan de prevención es el manual de sistema de gestión en materia preventiva. De hecho, yo en ETOSA no lo llamo plan de prevención, lo llamo manual de sistema de gestión, o manual de sistema de gestión de la calidad, o de medio ambiente, o un sistema de gestión integrado. Es decir, al final, ahí es donde se tiene que decir el rol y las obligaciones y funciones de cada uno. Y el técnico de prevención llega hasta donde llega. Y es verdad que en ciertas empresas como la mía, pues a lo mejor tenemos más peso, más autoridad en ciertas cosas, por ejemplo, para paralizar trabajos en caso de riesgo inminente. Normalmente los técnicos de prevención no tienen esa autoridad, pero de ahí a que tengamos que ser superhombres y ser defensores de las cosas perdidas, no, porque no es nuestro cometido. Hay un montón de gente en la empresa que tiene que asumir cada uno su responsabilidad. Claro, y que me enrollo mucho. No te preocupes. Rápidamente me quedan 2 puntos. Porque es súper importante y muy interesante lo que nos estás comentando, Ramón. Sí. La legislación tampoco ayuda. La gente siempre dice que en España tenemos una legislación de la mejor de Europa. Y sí, la legislación es de la mejor de Europa, pero el resultado no es el mejor de Europa. Eso es un tema que nos tenemos que hacer reflexionar. ¿Por qué si lo tenemos todo tan legislado? ¿Cómo no somos capaces de tener unos índices de siniestralidad en la media de Europa o por encima de la media de Europa en cuanto a mejor?
partiendo de la base de que eso también es discutible, porque en Europa no se consideran accidentes de trabajo con baja hasta a partir del tercer día de baja, que en España es a partir del primer día, bueno, a partir del mismo día, antes a partir del segundo día, ahora ya el mismo día, baja y alta, pero se computa una baja por accidente de trabajo. El criterio de elección o de clasificación de accidentes de trabajo no es el mismo en España que en otros países de Europa, pero aún así estamos por debajo de la media. Y eso tiene que hacer reflexionar, ¿no? Si tenemos una legislación tan completa, tan compleja, no solamente la legislación de todos los sectores y materias, incluso legislación que no es puramente de prevención, como la ley de subcontratación, pero que regula la ley de subcontratación en el sector de la construcción, que no es una norma laboral, pero que afecta a prevención, ¿no? Entonces es un tema que tenemos que reflexionar sobre el tema. A pesar de ser tan extensa, sigue siendo muy difícil de cumplir. Yo, por ejemplo, siempre hablo del Real Decreto 171 de coordinación de actividades empresariales. Es un Real Decreto que yo me he preocupado de estudiarme bien y de intentar aplicar porque es un Real Decreto de 8 o 10 páginas, no tiene más. La gente no se entera. Yo, como perito judicial, llevo un montón de accidentes de trabajo en centros de trabajo, en obras de construcción o en centros de trabajo fijos, en los que un subcontratista o una persona viene a hacer un mantenimiento de un accidente por mala coordinación entre el propio dueño, el propio titular del centro de trabajo y la empresa de accidentado, etcétera. Y al final te das cuenta cuando analizas el accidente en profundidad que la gente no termina de entender que la coordinación, que lo que yo te decía, entregando de papeles, pero no es efectiva, ¿no? Entonces, siendo una norma, yo creo que a mí particularmente el 171 me gusta mucho. Creo que es claro y que es sencillo. Pero la verdad es que luego la aplicación práctica es nefasta. Eso, bueno, tenemos que hacer, mirar. También los procesos judiciales en cuanto a accidente de trabajo, en relación con los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, también son un gran problema, ¿no? Son muy lentos. En muchos casos tú acabas llegando al juicio penal por un accidente de trabajo a los 8 a los 10 años, dependiendo un poco de la zona donde haya sucedido el accidente, de cómo esté sobrecargada los juzgados, la judicatura y tal, pero claro, eso tampoco ayuda, ¿no? Y tampoco nos engañemos, no solamente de cara a las víctimas. Yo tengo varios casos de fallecidos por amianto, que cada vez que vamos a juicio se pospone 2 años más y el trabajador ya ha fallecido por un cáncer, habrá que ver si realmente es por amianto o no y afectó al amianto o no, hace 6 años. Imagínate a la viuda, a los hijos de ese trabajador esperando 8, 10 años, 12 años para un juicio que luego no saben si realmente le van a indemnizar o no. Y luego está la segunda parte, lo que se llama la pena de banquillo. Personas que están, ahora que estamos tan al día con el tema judicial, están procesados, como le pasa a algún ministro, etcétera. Personas que están procesadas esperando juicio y pues está esperando 5 o 6 años al juicio penal y a lo mejor luego pues vas a ser sobreseído, no vas a ser condenado, ¿no? En el juicio, pero esa pena de banquillo, esos 5 o 6 años esperando un juicio penal, es durísimo, ¿no? Sí. Para un encargado, para un técnico de prevención, para un jefe de obra, para un empresario, etcétera. O sea, la dilación de la justicia es una cosa absolutamente vergonzosa e inasumible. Hay un desconocimiento muy importante por parte de los jueces, sobre todo los jueces de instrucción. Yo me acuerdo en unas jornadas en las que yo intervenía como ponente, había un fiscal de siniestralidad y decía, mira, aquí tenemos tal sobrecarga de trabajo, fiscal de siniestralidad, supuestamente un fiscal especializado en accidentes de trabajo. Tenemos tal sobrecarga de trabajo, no podemos mirarnos los asuntos tan complejos que son un tocho así de documentación y tal, no nos da tiempo a mirárnoslo todo en profundidad al final y nos da miedo dejar fuera al realmente culpable, si lo hubiera, ¿no? Al final, ¿qué hacemos? Imputamos a todo el mundo y en instrucción quedan todos procesados y luego ya cada uno que se defienda en el juicio penal, ¿no? Eso no solamente satura la justicia, porque esos juicios son juicios de varios días, pues, dentro de 6 años, 8 años, sino lo que te comentaba, ¿no? Esa pena de banquillo de gente que no ha hecho nada o que no tiene ninguna responsabilidad y tal. Entonces, es un tema complicado, porque los jueces de instrucción, que son los jueces que instruyen ese primer asunto penal para luego ya considerar si realmente culpables o no y procesarlos, los jueces de instrucción tampoco son especialistas en prevención. Yo voy a juicios en los que nadie sabe lo que es un coordinador de seguridad, lo que es un técnico de seguridad, pero la palabra seguridad, la palabra prevención ya es, este va para adelante. Sí. O sea, son palabras que hacen mucho daño, ¿no? Eso es muy complicado. Entonces, eso por un lado, en cuanto a perseguir a mejor las figuras, el recurso preventivo. El recurso preventivo es un vigilante de seguridad y casi siempre va a imputar responsabilidad. Y en cambio luego a fabricantes, por ejemplo, de equipos de trabajo que tienen marcado CE, que no cumplen con nada, pues se les deja fuera, ¿no? Es muy complicado que se les atribuya una responsabilidad. En parte porque la competencia de un fabricante de un equipo de trabajo, de una máquina, es de industria. El Ministerio de Industria en materia preventiva en España se le espera.
Y bueno, y por último, en construcción, pues encima, en mi sector, ya lo sabes, encima pues tenemos todavía mayor problemática, ¿no? Un promotor que no deja de ser empresario de la obra con muy poca concienciación, no se, como todo en la vida, no se hace prevención en el diseño. Es muy importante cuando se está haciendo el proyecto de una obra pensar en ese mantenimiento posterior. Si hay que elevar el peto de la cubierta porque hay que subir a hacer un mantenimiento de unas placas solares o de un aparato de aire acondicionado y no dejar una línea de vida en el mejor de los casos, casi nunca se deja, pero una línea de vida que luego tiene mantenimiento, etcétera, pero el dejarla ahí para que un trabajador que nadie va a vigilar cuando suba arriba si va enganchado o no, se caiga, luego se cae, qué mala suerte, ¿no? La suerte en prevención, la suerte casi nunca existe, ¿no? Los estudios de seguridad, planes de seguridad dejaron también mucho que desear. Y es verdad que, especialmente en construcción, donde el recurso preventivo casi de presencia obligada y obligatoria, permanentemente toda la jornada de trabajo, pues ahí sí que cuando hay un accidente, casi siempre va a ir para adelante esa responsabilidad. En definitiva, y esto te lo digo porque me gusta cómo ha quedado, muy bien. A pesar del marco legal establecido, los fallos radican en la dificultad para trascender el cumplimiento formal hacia una integración real de la prevención. La falta de una cultura proactiva y un enfoque sistémico que involucre a todos los actores, una formación de calidad y una mayor coherencia y comprensión en los ámbitos legislativo y judicial. Así que, bueno, pues unas pinceladas de cosas que se discuten todos los días en todos los foros, sí, en los que estoy seguro que mucha gente que me oiga pues está de acuerdo en unas, en otras no. Al final cada uno, también es cierto que cada uno opinamos también según nos haya ido. ¿Vale? Hace poco yo decía que había en un foro donde se quejaban de lo mal que nosotros hemos tenido el prevención y toda la responsabilidad que tenemos, y yo decía, vamos a dejar de lloriquear y vamos a trabajar mejor. Y alguno me contestaba, el discurso me han ido a trabajar mejor. Pues sí, no nos engañemos, tenemos que hacerlo mejor, los técnicos de prevención. Tenemos responsabilidades, pero yo que llevo 25 años de perito, que llevo muchos procesos judiciales, solamente en un caso de todos los que he llevado se ha condenado al técnico de prevención y fue por un acuerdo en el que también se condenó al encargado y al gerente de la empresa, en accidente de construcción. Es decir, se condenó al técnico de prevención 6 meses. Y fue por un acuerdo que además yo creo que teníamos muchas posibilidades de ganar, pero como dice el refrán, va a haber un mal acuerdo con buen juicio. Y en general, claro que hay, de inicio sí que se imputan a muchos técnicos de prevención, se llaman investigados. Pero de ahí a que se les procese, es decir, que ya se les señale como imputados definitivamente, como procesados para juicio penal, y de ahí a que luego se les condene en juicio penal, hay una gran diferencia. Entonces yo creo que a mí particularmente no me gusta el victimismo y creo que dentro de que los técnicos de prevención es una profesión complicada porque estamos siempre en ese punto intermedio entre todos y siempre es complicado, como he dicho antes, creo que tenemos que hacerlo bastante mejor de lo que hacemos y no todos, como todas las profesiones, pero no todos lo hacemos lo mejor que tal. Y ya no voy a entrar en más historias porque claro, podría entrar en técnicos de servicio de prevención ajeno que ya han 300 empresas y que es imposible hacer una buena labor preventiva con 300 empresas, que no le da tiempo ni siquiera a visitar una vez al año, en todos los días que tiene el año, a sus empresas clientes. Bueno, la verdad que nos has comentado muchísimos puntos que son todos súper importantes. No, para nada. Seguramente le va a encantar a los espectadores que nos van a ver porque son puntos súper importantes. Pues vamos a seguir con la siguiente pregunta, a ver qué te parece. ¿Y piensas que iniciativas como esta pueden aportar algo de valor al sector? Indudablemente sí. Indudablemente sí. Aunque sé que vais a hacer una campaña de encuentros de prevención que vais a traer a ponentes de primer nivel y tal, como yo soy el primero, pues lo adelanto que, a ver, llega un momento cuando tienes tanta experiencia y tanto recorrido y cada vez menos tiempo, porque el tiempo, hoy en día el tiempo es lo que todos tenemos en las mismas condiciones que cualquiera, da igual que sea rico o pobre, el tiempo es el mismo, pero cada vez somos más celosos y más selectivos con nuestro tiempo. Cuando como profesional vas creciendo, ya eres muy, muy selectivo a la hora de ir a jornadas, porque al final llega un momento que no te aportan demasiado y el tiempo es oro, como decía, que aunque es verdad que ahora la tecnología nos permite verlo virtualmente, etcétera, pero es complicado. Entonces, uno tiene que ser muy selectivo en lo que hace. Entonces, yo siempre digo que de un tiempo para acá hay que intentar hacer cosas que sean diferentes, cosas que aporten valor en materia preventiva, en cualquier cosa, pero en materia preventiva. Y para mí los encuentros de prevención aportan valor. Primero porque venimos ponentes que estaremos equivocados o no, pero nos mojamos.
Sí, también soy un poco perfiles que, aunque seáis del mismo sector, soy un poquito diferente. Claro, me consta que vais a traer desde a un coordinador de seguridad, que es un crack, como Fran, ¿no? A inspección de trabajo, a personas como Loli que hacen otro tipo de formación mucho más didáctica con nuevas tecnologías, a hablar de andamios o a Antonio Morente a hablar de investigación de accidentes desde el punto de vista de la administración como tal. Para que ahora mismo recuerde de ponentes que vais a traer. Entonces, de eso se trata. Pero sobre todo se trata de traer personas que aporten. Insisto, no hay que estar de acuerdo con ellos. Hay mucha gente que no está de acuerdo en muchas cosas de las que digo. Me parece genial. Incluso me parece enriquecedor. Cuando a mí la gente me dice, bueno, estoy de acuerdo contigo en esto, y me lo argumentan con respeto y como crítica constructiva, me parece genial. A mí me encanta discutir. Discutir es intercambiar opiniones, no es pelearse con nadie y tal. Es discutir y al final intercambiar opiniones cada uno con su criterio. Entonces, es verdad que cada vez somos más selectivos a la hora de elegir actividades las que hacer, un poco ajenas a nuestro día a día en nuestra empresa, porque pues es otra, ¿no? Al final tienes que escaparte de tu empresa o verte, aunque se te vea la jornada después y tal, pero cada vez nos cuesta más trabajo porque luego, luego está la conciliación, el que, por ejemplo, me consta. Esto, por ejemplo, lo hacéis por la tarde, ¿no? Vamos a estar de 4:30, 6:30, 7 de la tarde y tal. Es verdad que mucha gente por la tarde trabaja y los que no trabajan, pues a lo mejor tienen su vida personal en la que tienen hijos que cuidar, etcétera. Es complicado, cada vez es más complicado, ¿no? Entonces, tiene que ser algo que realmente merezca la pena. Y esto para mí merece la pena muchísimo porque conozco a toda la gente, por lo menos a los que me habéis dicho que van a venir, los conozco y sé que son gente de primer nivel, que no es políticamente correcta, que también es importante eso, traer gente que sepa, pero que se moje, porque hay gente que sabe, pero ya sea porque representan a quien representan, a su empresa, a su administración, hay cosas que no quieren decirla, menos yo que soy un talibán y me atrevo a hablar de todo, aunque a veces me pueda... No, pero está muy bien que des tu punto de vista. Pero es que eso se trata, es que si no, al final, es que yo soy el primero que cuando voy a unas jornadas, me voy a Madrid, o me conecto desde casa o desde la empresa a unas jornadas y me están contando una milonga, me está contando, como ya me ha pasado alguna vez, un director de prevención de una superempresa, algo que a mí me parece ciencia ficción, pues primero no me termino de creer que lo estén haciendo. Y segundo, yo veo que eso yo no lo puedo aplicar en mi empresa. Claro. O en mi entorno. Entonces, me suena ciencia ficción. Entonces llega un momento que desconecto. Entonces, hay que bajar a la calle. Hay que bajar al barro, hay que hablar a la gente en lo que... Al final la gente cuando va a una jornada está pensando ¿cómo lo que me está contando esta persona yo lo voy a aplicar a mí, a mi empresa, a mi entorno, a tal? Entonces trata de traer gente que dé herramientas. Claro. ¿Vale? Yo nunca hablo de... En Tosa pues hemos avanzado mucho, somos una empresa un poco referente, sobre todo en Levante, en Murcia, pero bueno, también a nivel nacional en temas de prevención, pero nos falta muchísimo camino por recorrer. Pero es verdad que hemos avanzado muchísimo. Yo siempre cuento que esto no ha sido... Yo puedo contar lo bueno. Hemos llegado hasta aquí y hemos conseguido, pero yo sé lo que ha costado llegar hasta aquí. La cantidad de veces que me he dado contra la pared, que me han dicho no, hoy no toca, mañana vuelve tal, mañana me ha dicho venga tal vez, hasta que he conseguido y tal, por insistencia, por tenacidad, por lo que sea y tal. Yo, cuando hablo de mí, siempre hablo de mi departamento, mis compañeros, etcétera, ¿vale? Pero al final la gente cuenta cómo se consigue, entre comillas, si no me malinterpretes, el éxito o el conseguir aplicar medidas. Pero hay un camino atrás que no ha sido fácil, a veces incluso le ha costado puestos de trabajo y despidos, porque a veces en enfrentamiento con unos y con otros. Entonces, yo creo que es más enriquecedor, o no voy a decir más, pero es igual de enriquecedor contar esto que contar todo lo que, entre comillas, porque es una historia de una vida profesional, todos los pasos que se han ido dando con las zancadillas que te han ido poniendo o piedras que has encontrado en el camino para llegar aquí. Porque al final el que tú le estás contando esto, que a lo mejor tampoco es Setosa, y dices, sí, pero eso todavía a mí me queda un poco... Pero cuando tú le cuentas, sí, pero a mí me pasó, intenté hacer esto, pero cuando intenté hacer esto me pasó esto, entonces lo solucioné así. Eso es lo que la gente quiere saber. Entonces a la gente no le hables de ciencia ficción de una empresa que factura 2.000 millones de euros o 600 millones de euros que está a otro nivel, que puede destinar ahí más de 50 millones de euros en prevención. Es decir, no estamos en ese momento, en las empresas normales. Entonces, a la gente al final quiere realidad, y esto cómo me lo aplico yo. Entonces, estos encuentros yo creo que son un poco el camino a que la gente diga, me interesa, porque además cuando nos vayan oyendo a unos y a otros dirán, claro que sí. Quien traen, cada uno se le aplicará más porque será el sector, porque le interesa un tema más que otro, pero sí viene siempre, yo sé que vais a traer gente de mucho nivel y gente que aporta. Pues muchas gracias, Ramón, muchas gracias.
Y vamos por la siguiente pregunta, ¿te parece? Y en tu opinión, ¿cómo podemos alcanzar una auténtica cultura preventiva? No me voy a enrollar mucho porque al final quizás la respuesta sería pues hacer todo lo contrario a lo que he contado en el primer punto. Es decir, si no hay una integración real, pues hacer una integración real, etcétera. Entonces, voy a pasar muy de pincelada porque un poco es una continuación un poco de lo que he dicho antes, pero sí que voy a comentar alguna cosa, ¿no? Por supuesto, integrar la prevención como un elemento estratégico de la empresa es muy complicado. Y eso, igual que yo te decía que los técnicos de prevención somos agentes de cambio, eso el técnico de prevención por sí mismo no puede hacerlo. Hay, por ejemplo, muy importante, yo siempre he presumido de que mi empresa, yo tengo hilo directo con la dirección de la empresa. Una empresa familiar que ha crecido, que se ha hecho muy grande, pero siguen siendo 2 hermanos los dueños, ¿no? Y sigo teniendo hilo directo con ellos. Eso es bueno por un lado y es malo por otro. Es bueno en el sentido de que puedo tratar todos los días con la dirección de la empresa, pero a veces yo echo de menos, pues a lo mejor un departamento de recursos humanos, porque al final la mejora, la integración de la prevención, la integración de los valores en la empresa, de la preocupación por el medio ambiente, por el empleado, es una responsabilidad del departamento de recursos humanos, ¿vale? Entonces, en muchas empresas más grandes, el departamento de prevención está integrado en recursos humanos. Eso tiene la parte negativa de que a veces el director de prevención no tiene posibilidad de hablar con la dirección de la empresa, sino su jefe directo es recursos humanos, y salvo excepciones no habla con la dirección de la empresa, pero si tiene un departamento de recursos humanos y un director de recursos humanos preocupado en esta materia, pues puede ser para él una pieza muy importante para que la dirección se tome muy en serio lo que es un punto de apoyo importantísimo, ¿no? Entonces, el ver la prevención en una empresa como un elemento estratégico, eso tiene que ser a nivel global. Y eso lo tiene que capitanear el departamento de recursos humanos. Por eso, cuando luego veo a los técnicos de prevención hablando de estas cosas en las redes sociales, en LinkedIn, etcétera, a veces que no somos superhéroes, que no es nuestro cometido, que tenemos que ayudar. Que yo soy el primero que en mi empresa ha hecho todo lo posible por impregnar esa cultura preventiva, pero que hace falta que todos los departamentos se impliquen, y en el caso de empresas de cierto tamaño, eso se tiene que capitanear, como he dicho, del departamento de recursos humanos. Sí. ¿Vale? Entonces, al final no deja de ser sino la alineación con los objetivos empresariales. O sea, si no se integra la prevención con la calidad, la competitividad y la producción de la empresa, porque además cuando se hacen las cosas con prevención, casi siempre se mejora la productividad y se mejora la calidad del producto, ¿vale? Y eso es una cosa que todavía cuesta mucho trabajo entender, no solamente por los empresarios, sino por los mandos intermedios. Es un problema. Y luego lo he comentado antes. Tiene que haber un liderazgo y un compromiso de la alta dirección, pero no en coger a los trabajadores y decirle, oye, hacerle caso a este. No, tienen que estar allí. Y yo sé que hay empresas en las que cuando hay un accidente de cierta entidad, incluso multinacionales, que la sede está en Londres o está en Estados Unidos, el informe de investigación lleva hasta la alta dirección, que está hasta el jefe supremo de esa compañía. Aunque haya 10 personas o 15 por debajo, jefes o jefecillos que vayan viendo ese informe de investigación, pero llega hasta arriba del todo, porque hay una obligación de que Entonces, esa es la realidad. Cuando la gente sabe que eso va a llegar hasta arriba del todo y no se va a parar en un director de recursos humanos, en un director de prevención, en un director de producción, está muy bien, pero cuando por encima del director de producción está el CEO, está tal, tiene que llegar hasta arriba del todo. Y eso es un tema que no se trata. Entonces, no vale solamente con decir, esta persona carta blanca. En la alta dirección tiene que dar ejemplo. Para dar ejemplo tiene que estar allí. No te digo así a todas las reuniones porque es imposible, las reuniones de prevención y tal, pero tienen los mandos intermedios, los jefes de departamento, los directores de área, tienen que ver que la alta dirección está ahí. No que ha puesto una persona con peso, director de producción, director de recursos humanos, que tiene, no, lo que haga falta con esta persona, sí, pero de vez en cuando la alta dirección tiene que estar ahí. Porque al final la gente no es tonta y un director de departamento sabe que el que le pagas a aquel. No es este que, aunque le han dado peso máximo, está al mismo nivel que él. O es más jefe que él, pero él no depende jerárquicamente de esa persona. ¿Vale? Entonces y por supuesto tiene que haber implicación en todos los niveles. Me acuerdo un ejemplo que siempre ponía el antiguo director territorial de la Inspección de Murcia, que decía, esto vamos a suponer que este papel es una persona, y tal, decía, mira, la cultura preventiva es echar agua en esa persona. Si los pies son los trabajadores de perfil más bajo, esta parte del torso, la cintura y tal sería la parte de mandos intermedios, aquí un poco sería más los jefes de departamento y tal, y luego ya la alta dirección. Si yo echo agua en los pies,
hablando de cultura preventiva, prevención, solamente se mojan los pies. Sí. Si yo echo agua en la cintura, se moja la cintura y se mojan los pies. Pero pasa en muchas empresas. Pero si yo echo agua arriba del todo, en la cabeza, en la alta dirección, el agua va a llegar a todo. Entonces, la alta dirección se tiene que implicar y tiene que hacer que todos los demás se impliquen. Y tiene que hacer un seguimiento y tal, o tener una serie de personas que le hagan ese seguimiento a toda la estructura organizativa de la empresa. Y ese seguimiento, esa información tiene que llegar a la alta dirección. La alta dirección tiene que tomar medidas o tiene que hacer un seguimiento y ver cómo va. No deja de ser un ciclo de mejora continua, un proceso de calidad o de prevención o de medio ambiente, ¿no? O sea, eso es un sistema de gestión como tal. Luego hay mucha discusión sobre si el palo o la zanahoria, ¿no? Sobre si comunicación persuasiva o sanción. Yo a lo mejor, yo creo que la comunicación persuasiva y la persuasión es muy importante. Pero al final, no sé si porque somos latinos o porque todavía falta esa cultura preventiva en las organizaciones, todos nos movemos a base de sanciones, a base de que sentirnos fiscalizados, ¿no? Para eso hace una labor muy importante la inspección de trabajo y tal, con las sanciones en caso de incumplimientos, etcétera. Entonces, yo creo que es muy importante la persuasión, muy importante convencer al que tienes enfrente de el por qué es bueno que tú como jefe de departamento hagas las cosas bien, porque tu gente va a estar segura, va a trabajar más a gusto, no se va a accidentar. Si se accidentan, no vas a tener que sustituirlo por otro que no sabe y vas a perder producción y vas a perder calidad en la pieza prefabricada porque no lo va a hacer igual que lo hacía el veterano, tal. Eso es muy importante convencer desde arriba y desde todos los niveles. Hay una labor muy importante del prevencionista a esos mandos intermedios, jefes de departamento, sobre la importancia. Pero como decía aquel, si no es por amor a Dios, tiene que ser por temor a Dios. Es decir, si lo haces por convencimiento, genial, y te ayudo en lo que haga falta. Si no hace por convencimiento, ya me encargaré yo. Cuando digo yo, no hablo del técnico de prevención, que no es su cometido. Yo me tendré que comunicar arriba y que arriba tome las medidas que haga falta, pero lo que no se puede consentir es que tú no hagas tu labor. Claro. De integración de la prevención, de que en tu ámbito de responsabilidad se hagan las cosas bien. Y si lo haces por convencimiento, genial. Y si no lo haces por convencimiento, ya te ayudaré yo a motivarte. Pero es fundamental y ese es el problema, que muchas veces las empresas se miran para otro lado, además si son personas que productivamente funcionan muy bien, tal, porque es otra cosa que yo siempre he dicho. Cuando yo empecé en este negocio, en esta profesión, el que era muy bueno en producción casi nunca era bueno en prevención, o al revés, ahora ya no. Ahora las personas somos personas completas. Un buen encargado hace las cosas con calidad, con seguridad y con productividad. Y el que es malo en todo. Ahora ya no existe. No, es que es muy malo en seguridad, no pone las barandillas, pero hace los forjados que de hormigón visto se puede comer en ellos. Que vamos, mejor no, eso ya no existe. El que es bueno en todo. Entonces, al final tenemos que buscar ese equilibrio. Por supuesto, una cosa importantísima también en este ciclo de medidas para mejorar es el rol del trabajador. Al trabajador hay que implicarlo. El gran problema tenemos, es una cosa que ahí sí que los técnicos de prevención tenemos que entonar nuestra mea culpa. No nos ayudan desde arriba, seguramente, pero el problema es que al trabajador le damos formación, pero lo tenemos como... El trabajador va pues, a una formación, otro curso de seguridad, y tal. Y no, entonces al trabajador hay que implicarlo. Hay que implicarlo en la toma... primero, yo siempre digo que el que más sabe de su puesto de trabajo es el propio trabajador, que lleva 10, 8, 25 años haciendo lo mismo. Sí. Y a veces, yo que soy muy de preguntar a la gente de la obra, y a veces, claro, se queda un poco... No me conoce ni siquiera. Ahí el jefe de prevención viene a preguntar, sí, hasta el último curro era de la obra, ¿por qué no? Entonces, y luego ves que la gente que menos te lo esperas te da unas ideas. Luego, la gente, bueno, tienen la parte técnica, el conocimiento técnico, para eso estás tú. Sí. Pero te dan ideas muy chulas que tú no has caído, o, mira, ¿cómo se puede hacer esto? Entonces, no están acostumbrados a que se les pregunte. Cuando se les pregunta, bueno, pasan de ti, eso es inevitable, pero muchos de ellos dicen, joder, bueno, pues ya que me has preguntado una vez hay que pararlos, pues se emocionan y dan demasiadas ideas, pero la gente no está acostumbrada a que se le pida opinión. Entonces, yo no puedo convencer a una serie de trabajadores de hacer algo si no los implico. Implicarlos no es o pedirles opinión 20 veces y hacer las 20 veces lo que yo diga y no lo que dicen ellos y tal. Pero cuando el trabajador ve que participa en la toma de decisiones, que se le pide opinión y que en un momento se toman decisiones un poco también pensando en cosas que ha dicho él y tal, que a veces no cuesta ningún trabajo cierto procedimiento, hacer una pequeña modificación para darle un poco de ser al gusto,
lo tienes implicado para siempre y lo tienes motivado. Y eso es una cosa que no se cuida y eso nos conseguiríamos pues muchas más cosas. Conseguiríamos pues además el sentimiento de pertenencia a un trabajador en una empresa. Cuando tú cuentas con él, cuando ve que se le valora, es fundamental. Y eso es una cosa que la gente no es consciente y tiene mucha más importancia y repercusión de lo que nos podemos imaginar. Y además, el que tú estés contente preguntándole a tu gente, buscando ese ciclo de mejora continua, es lo que hablábamos, es una actitud dentro de la empresa. Aquí sí se busca mejorar. Sí. Aquí yo he hablado con mucha gente de muchas empresas, de la mía, en la que, oye, a lo mejor te han dado una idea y esto porque nunca lo has dicho, pues porque no sé a quién decírselo, porque se lo he dicho a mi encargado, pero nunca eso lo ha transmitido hacia arriba, ¿no? Entonces, claro, tú tienes que propiciar en tu empresa ese movimiento, ese clima de que puedes opinar. Sabes que hay un montón de empresas en las que se premia a trabajadores que tienen ideas, incluso con vacaciones, con regalos, incluso económicamente, por tener ideas que consideren que mejora a la empresa, a nivel que sea. Es muy importante. Por supuesto, tenemos que... luego, otro tema también es la formación de los trabajadores, no solamente en cuanto a lo que comentaba antes, que la formación no es práctica, no es específica, muchas entidades o servicios de prevención que dan la formación no son especialistas en la materia, es complicado, porque el trabajador al final está dando una formación de algo que tú sabes más que él. O mejor dicho, él te está dando el técnico de prevención, de servicio de prevención o quien te está dando la formación, te está dando una formación en una materia en la que tú ya hace muchos años estás trabajando. Y tú, cuando tú notas que alguien te está enseñando algo o te intenta enseñar algo que tú sabes más, directamente desconectas. Entonces, es fundamental esa formación de calidad, pero también es muy, muy importante que la formación nos enseñen a prevenir desde abajo, desde el colegio. A prevenir. Me da igual, no tiene que ser prevención laboral. Un chaval de 8 años, no sabemos si va a ser tornero o va a ser ingeniero aeroespacial, ¿vale? Pero la actitud de cuando antes de pasar un paso de cebra, mira, no se te ocurra tirar un papel fuera de la papelera, etcétera. Ese tipo de actitud de cuidar el medio ambiente, de la prevención, de la seguridad vial, etcétera. Cuando te enseñan todo eso, es más fácil que tú cuando ya empieces en una formación profesional o en el instituto o en la universidad, tú tengas más o en un oficio ya directamente te pongas a trabajar y tal, tengas esa actitud preventiva. Pero eso se tiene que enseñar, eso es un proceso de años. Y todavía pues estamos muy cojos en la formación esa en la infancia. Y termino, que ya te digo que si me dejas No, yo ya te he dado carta blanca y nos puedes comentar lo que tú quieras, Ramón. Prevención en el origen, como he comentado antes, sobre todo enfocado a construcción, superación del modelo formalista burocrático. Es importante, y te lo dice un perito, que cuando analiza los accidentes de trabajo busca la defensa de su cliente. En muchos casos yo llevo a trabajadores a fallecidos, a familiares fallecidos o a gente que ha quedado muy tocada, pero la gran mayoría de casos como perito defiendo empresas o me contratan empresas para defender su responsabilidad. Entonces, una cosa es cómo tú defiendes a tu empresa. Al final, un perito no deja de ser algo parecido a un abogado, aunque tenga que ser objetivo, imparcial y tal, pero es un perito de parte y tienes que intentar ver cómo salvar la responsabilidad en la medida posible de tu cliente, pero eso no quita para que los accidentes se investiguen en profundidad y, sobre todo, nos vayamos a la causa raíz. Un ejemplo muy sencillo que os aplica a vosotros como empresa vendedora de protecciones colectivas y protecciones individuales. Cuando se sube a un trabajador a una cubierta y una línea de vida y se cae porque pisa una placa translúcida y fallece, seguramente tiene una línea de vida totalmente pegada donde estaba y llevaba un cabo de conexión y simplemente no lo conectó, ¿vale? Pero... Y al final se tiene que echarle la culpa al trabajador. Es que no se ha conectado, tiene una línea de vida ahí. Primero vamos a ver si tiene una línea de vida de verdad. Vamos a ver si estaba certificada, hubiese aguantado la caída del trabajador. Vamos a ver si en los cambios de posición no se tenía que soltar o realmente está bien configurada la línea de vida para poder moverte por toda la cubierta sin tal. Y sobre todo, que esa es la parte final del accidente. Vamos a analizar por qué no había medidas organizativas, primero de todo. Es decir, que no hubiese placas translúcidas, sin ir más lejos. O que fuesen pisables esas placas translúcidas. Segundo, si había translúcidas que son frágiles, ¿por qué no estaban protegidas con una protección colectiva? Llámese una barandilla cerrando el hueco o una malla metálica, como vosotros, como Metalnet, como vosotros comercializáis y tal, o otro tipo de protecciones colectivas, o simplemente cerrar la zona donde está la zona frágil y poder transitar siempre por la zona segura, ¿vale? Y luego ya nos vamos al EPI.
Entonces recurrimos al EPI, que como bien dice el artículo 15 de la Ley de Prevención es la última barrera entre el trabajador y el riesgo. Y entonces luego echamos la culpa al trabajo que nos ha enganchado. Que sí, que el trabajador, el que fallece es él. Claro. Y el que su salud se perjudica o ya no lo va a contar, va a ser él. Y va a ser un trauma y un drama para la familia, para todos. En muchos casos dejan hijos pequeños, una viuda o un viudo, etcétera. Pero la realidad es que yo siempre digo que cuando la gente se lamenta de la responsabilidad que tenemos los técnicos de prevención, los coordinadores de seguridad, etcétera, yo siempre digo que mucha gente hemos fallado para haber configurado un trabajo en el que la diferencia entre el accidente o no era que un trabajador decidiese engancharse o no. Mi experiencia, y siento decirlo así de franco, pero es que no puedo decir de otra forma, es que la gente no vela por su seguridad, no vela por su integridad en muchísimos casos. O simplemente porque están todo el día trabajando y en un momento están pensando en que esta noche tienen una cena y qué van a hacer de cenar o que tienen que recoger a su hermano, a un amigo al aeropuerto o a tal. Y en un momento dado, claro, la confianza de trabajar todos los días es lo mismo. Por eso. Entonces, para mí, el mayor fracaso preventivo, a Jorge lo tenemos aquí, me ha oído decirlo muchísimas veces, el mayor fracaso preventivo es dejar a la elección del trabajador si se protege o no. La labor prevencionista, quizás eso, podemos tirar todo esto que he leído de los 30 años, la labor prevencionista, y no hablo del técnico de prevención, sino de prevención en general, es que el establecer unas condiciones de trabajo en las que el trabajador no tenga que elegir si se engancha o no, porque tampoco nos engañemos. El uso en la línea de vida hace que pierda productividad, que se enganche, que se tropiece, etcétera. Entonces, organizar el trabajo para que en ningún momento haya riesgo y si lo hay, que esté protegido con esa protección colectiva, con esas barreras, con ese balizamiento y como última, que también es necesario, hay trabajos en los que no queda otra que trabajar con sistemas anticaída, con el equipo de protección individual, que no pasa nada, tal, pues instalarlos correctamente, velar por su uso y formar muy bien a los trabajadores para que los utilicen, pero en ese orden. Sí. Que empezamos por el final y estos vientos están en estas tempestades. Yo creo que está bien, ¿no? Todavía tenemos más cosas, pero bueno. Sí, no. Bueno, mira, y me gusta esto también, facilitar las tecnologías, lo que habla de la formación, de nuevo que tanto se está utilizando ahora, que está funcionando genial. Sí. Que además, lo bueno de la formación con el uso de las tecnologías, como la realidad aumentada, la realidad virtual, la gamificación, es que no solamente es una formación de calidad, la gente termina encantada, ¿no? Se pone gafas y está en un simulador, sí, en un espacio confinado y tal. No solamente es buenísima, es que además deja rastro. A diferencia de la formación en el aula, que en el mejor de los casos te haces un test y lo rellenas y la quiniela, a lo mejor las aceptas todas, cuando tú utilizas un simulador o utilizas haces un curso de, me da igual de lo que sea, con realidad aumentada, con realidad virtual, sí, un espacio confinado por ejemplo, se está haciendo muchísimo, empresas que tienen fábricas a nivel mundial, sí, en Tokio, en Londres, en Madrid, ya la gente no va, imagínate el coste que supone al jefe de mantenimiento ir de 20 fábricas que hay en todo el mundo a un sitio concreto a hacer una formación de una semana. Sí. Viajes, hoteles, aviones, dietas, etcétera, una semana allí. Pues ya se está haciendo con formación, te ponen las gafas, además te hacen una simulación exacta de en muchos casos es una tubería, no sé qué, es la misma tubería en todas las delegaciones, sino cada uno con la suya, te hace una formación. Y, por ejemplo, imagínate que yo soy jefe de mantenimiento de la fábrica en Madrid y tengo que ir a sustituir a un compañero a hacer un trabajo de la fábrica de Londres. Sí. Y a lo mejor la tubería, que tengo que hacer un trabajo del que sea, en Londres no es exactamente como la mía. Si la es, pues ya sé lo que tengo que hacer, pero si no es la misma. Entonces, hay muchas empresas que tienen preparado su formación con esa tubería, de forma que yo en Madrid hago el curso de lo que me voy a encontrar cuando llegue allí, claro, y tal. Entonces ya cuando llego directamente, ya si tengo que hacer ese trabajo, ya sé hacerlo sin tener que haber estado 3 días o 4 en Londres, con lo que eso supone de coste para la empresa, etcétera, formándome cuando yo lo puedo hacer aquí con ese uso de la tecnología. Entonces toda esa tecnología hay que aplicarla, pero hay que darle también un encaje legal. Sí. Aprovecho ya para hablar de mi libro, sí. De la formación en prevención, que también hablaba un poco de eso y de la cantidad de formaciones que tenemos de todo tipo, y entonces hay que intentar pues encuadrarlo todo no en una formación única, sí, pero sí en menos formaciones legales o poco legales. Pues nada, pues dicho queda. Pues Ramón, vamos a hacer una pregunta al próximo ponente que viene a dar también una charla, encuentros de prevención, y el próximo ponente es Francisco José Martínez Montesino. Francisco José Martínez Montesino.
Sí. Querido Fran, bueno, Fran es, ya lo presentaréis en su momento, es arquitecto técnico, profesor de universidad y para mí uno de los mejores profesionales que he conocido en el mundo de la coordinación de seguridad, un absoluto crack. Por eso, como soy un absoluto crack, voy a hacer no voy a hacer una, voy a hacer dos. Muy bien. Dos preguntas comprometidas acerca de su colectivo para que se moje un poco y se atreva a dar respuesta. Y Leo, como uno de los mayores expertos en coordinación de seguridad en obras, ¿qué crees que no estáis haciendo todavía bien el colectivo de coordinadores para reducir la siniestralidad de verdad? Y un poco va enlazada, ¿dónde deberéis mejorar para que vuestra función tenga un impacto real en la obra y no se quede solo en el papel? Ahí la dejo. Muy bien, pues nada, pues dicho queda y muchísimas gracias, como te he comentado antes, por venir y estamos deseando escucharte en la charla de encuentros de prevención. Pero si yo ya no voy a dar más charlas, si ya la he dado aquí, yo ya no doy... Hombre, todavía te queda un poquito. Encantado, ya sabéis que siempre es un placer interactuar con vosotros y cuando me llaméis yo siempre que pueda y lo pueda encajar, estaré encantado de venir. Muy bien, Ramón, muchas gracias. Bien.